Y dije 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, feliz año. Este es el primer videotutorial de carpintería que vamos a subir a nuestro canal en el 2024. Veremos el paso a paso para la construcción detallada de una zapatera como esta que ustedes están viendo aquí, con capacidad para 36 pares. Vamos a aprender cosas interesantes, desde cómo hacer la plantilla para poder hacerlo, o si quieren también les podemos compartir la plantilla para que ya la puedan tener a la hora que vayan a hacer su zapatera. Como hemos hecho todas estas divisiones, que aparte vean, las podemos retirar si queremos meter botas o cualquier otro tipo de calzado en esta zapatera. Si tú quieres aprender el paso a paso para poder hacer la tuya, pues quédate hasta el final de este video. Bien, vamos rápidamente al pizarrón a ver más o menos el diseño de estas dos zapateras. Vamos a hacerla en dos videos, pero miren, tenemos este primer diseño de zapatera, este espacio en la parte de arriba con tapa abatible y estos espacios que toda esta parte funcionará como zapatera. Nos han pedido estos espacios más grandes. Entonces vamos a ver el paso a paso de esta, pero también tenemos esta de por acá. Este diseño de zapatera es este que ustedes están viendo aquí. Vamos también a ver el paso a paso para la construcción de ambas zapateras. Esta vez no ocuparemos ni enchapados de MDF ni listonados, sino que ocuparemos estas hojas que tenemos aquí, que es tri-ply en 18 milímetros. ¿Sale? Esto a petición del cliente, quiere un trabajo, algo que dure bastante. Entonces esta es la opción, tri-ply en 18 milímetros. Vamos a comenzar el paso a paso de este proyecto. Bien, pues ya habilitamos estas 4 piezas. Serán el cajón principal que vamos a armar para la zapatera grande, y estos 3 de por acá son los que quiero usar como frentes del cajón de la zapatera, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a ir definiendo la altura y seguir con el siguiente paso. Pero para poder empezar vamos a armar pues el guacal principal con esas 4 piezas. Vamos a hacer una unión de 45 grados, de modo que tendremos que hacer los cortes para armar ese primer cuadrado. ¿Sale? Es lo que vamos a hacer en el siguiente paso, pero ya vamos avanzando. Ahorita, como quiera, ya que tengamos los cortes y que empecemos el armado, les voy dando detalles de las medidas. Bien, para poder armar el guacal o la estructura de nuestra zapatera, vamos a hacer los cortes 45 necesarios para poder armar el cuadro. Después pondremos el fondo y ya vamos viendo los siguientes pasos. Bien, ahora que ya tenemos cortado a la medida y con el corte 45 podemos comenzar a pegar. ¿Sale? La medida que tenemos para esta cajonera es de 1,30 m y 94 centímetros por 40,5 de fondo. ¿Ok? Entonces vamos a poner pegamento y vamos a dejar pegando con el cincho, como lo hacemos habitualmente. Esta vez hemos hecho unos esquineros para que pase el cincho y no maltrate las esquinas, porque como no es madera sólida, ya ven que a veces lo ocupamos sin estos esquineros. Bien, por aquí tenemos ya nuestro resistor. Vamos a acomodarlos para poder pegar el guacal o la estructura de nuestra zapatera. ¿Sale? Bien, vamos checando que el cincho quede a la mitad y vamos apretando moderadamente. Pues ahí lo tenemos ya con el cincho para que cierren perfectamente las esquinas en el corte 45, y vamos a dejar secar para después reforzar con el fondo y nos vayamos al siguiente paso. Bien, pues ya secó perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es un rebajo para meter el tri-ply, que va a ser el fondo de nuestro mueble. Entonces para eso vamos a pasar nuestra broca para hacer este rebajo. Por aquí la tengo ya en el router. Entonces voy a pasarla para que una vez que la tengamos saquemos la medida exacta y cortemos el fondo.
Bien, ya tenemos el fondo de nuestro mueble. Lo siguiente será armar el zoclo en la parte de abajo, que es esta de acá. Entonces vamos a hacer un zoclo, yo creo que más o menos como de unos 5 centímetros para nuestro mueble, ¿sale? Ese sería el siguiente paso. Entonces vamos a cortar de nuestra tabla tiras de 5 centímetros y vamos a armar el zoclo. Bien, ya paramos el mueble y así es como lo tenemos ahorita. Con su fondo, ya la medida que lo necesitamos, tenemos 1,30 m por 94, ¿sale? La idea de armar con el corte 45, pues es que no metamos ningún tornillo, ¿verdad? Para el armado, únicamente el pegamento. Eso ya entonces, corté unas tiras por acá, estas que son de 5 centímetros de ancho y esta de 9 centímetros y medio. Ok, ahorita voy a cortar el zoclo a la medida que lo quiero y ya les platico para qué es esta de 9 centímetros y medio, ¿sale? También vamos a cortarlas a tamaño. Bien, pues ya tenemos para armar nuestro zoclo con corte 45. Vamos a poner pegamento y una vez armado lo vamos a fijar a nuestro mueble. Por la parte de enfrente ocupo prensas, pero por la parte de atrás, donde ya no puedo poner prensa, voy a poner unos tornillos para que quede perfectamente pegadito. Vamos a dejar que seque nuestro zoclo y volvemos. Bien, vamos a continuar. Esta tira de 9 centímetros que hemos cortado servirá para hacer dos divisiones en el claro que tenemos de nuestra zapatera. ¿Okay? Entonces vamos a cortar la medida del ancho, pero vamos a dejar un poquito más para meter este refuerzo. Para eso vamos a hacer un canal para que entre la tabla. ¿Okay? Va a quedar así de canto, vista de frente. ¿Okay? Entonces voy a marcar dónde van a quedar las cajas que a continuación vamos a hacer y ya cortamos a tamaño nuestra tabla. Bien, pues tengo estas marcas de 2 centímetros de ancho, que es lo que mide la tabla, por los 9 de profundidad. Entonces tengo que hacer un canal con el router para lograr embutir la tabla. Es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, nos ayudamos de la escuadra rápida y con la broca recta vamos a hacer este canal. Ahí lo tenemos, pero le vamos a dar un poquito más de profundidad. Ok, ahí lo tenemos, pero le falta un poquito más de ancho. Lo podemos dejar así, quitárselo a la tabla o abrirlo un poquito más. Corroboramos que tengamos el hueso de la tabla. Más o menos 1 centímetro de profundidad. Ok, vamos a hacer los siguientes para poder armarlo. Bien, pues queda redondo en la parte de atrás. Vamos a hacer el corte cuadrado para que entre bien nuestra tabla que vamos a poner aquí. Y ya vamos a sacar la medida para cortarla exactamente a tamaño. Bien, pues ya corté las tablas que van a entrar justo en el canal. Ok, ahora podemos pegarlo. La idea de hacer este canal es que no metamos tornillo, ¿verdad? Porque aunque lo resanamos, nos va a quedar mucho mejor si lo armamos de este modo. Vamos a tener un trabajo más limpio sin tornillos que resanar. ¿Okay? Entonces ya hacemos el corte y ponemos nuestro pegamento para dejar estas dos divisiones ya pegando. Nos vamos al siguiente caso. Bien, pues ahí ya lo tenemos, queda perfectamente cerrado. Ahorita se los muestro. Vamos a dejar secar y nos vamos al siguiente paso. Mientras vamos a habilitar unas tiras que vamos a pegar en cada una de las partes de arriba. Esta es la parte de abajo. Recuerden que aquí tenemos un zoclo que será en el tope del frente de la cajonera, ¿sale? Bien, vean cómo encaja perfectamente. Tenemos el ancho perfecto para que entrara la pieza ahí. Ok, vean, la parte de abajo también queda bastante bien. Vamos a dejar secar nuestras dos piezas y ya volvemos. En caso de que no cerrara, podemos ayudarnos con un sargento para que quede perfectamente pegadito. Vean, ahí ya salió el pegamento con el sargento puesto, ¿sale? Regresamos.
Bien, ya retiramos el sargento y ya pegaron los refuerzos. Ahora he cortado estas tiras de 3 centímetros para pegar. Tiene que quedar metido 18 milímetros, que es el grueso de la tapa del frente de la zapatera. Entonces voy a poner pegamento y vamos a pegar estas 3 tiras justo acá abajo. Bien, queda al ras. Vamos a dejar pegar estas tiras y regresamos al siguiente paso. Después aquí también vamos a enchapar. Vamos a poner un cubrecanto. Bien, ¿qué pasa? Que ya cortamos los frentes de lo que serán las zapateras. Viene lo interesante, que vamos a empezar a hacer las plantillas para el armado y las divisiones interiores que lleva para acomodar los zapatos. Pero ya tenemos, ahorita lo que estamos checando son que tengamos las holguras necesarias para poder continuar con el siguiente paso. Ahí, hasta este punto vamos a continuar. Obviamente hay que ir corrigiendo las holguras, esto nomás está presentado, porque recuerden que aquí vamos a meter pues un par de bisagras, entonces tenemos que considerar que nos queden bien estas holguras. ¿Okay? Vamos a continuar entonces con el plantillaje para el interior de las divisiones de nuestra zapatera. Vean, esta es una lasca de madera que me ayuda a sostener el frente, y lo que quiero ir checando es que tenga yo la holgura necesaria. La tenemos casi pareja. Bien, vamos a continuar ahora con el interior de la zapatera. Una vez que ya cortamos el frente a la medida, voy a cortar las piezas hacia adentro porque necesitamos la pieza que va a ser escuadra con el frente. Entonces tengo que tomar la medida del fondo, pero también tengo que considerar el tope que tenemos aquí. Entonces mi límite máximo para cortar el fondo de esta pieza será el grueso del frente y considerar también la altura que tenemos ya con el tope. Para eso entonces, si yo tomo esta medida aquí, tengo 38 centímetros con 7 milímetros, que sería el máximo que podría yo cortar esa pieza, pero vamos a dejarlo a 38 para que nos quede libre, que no nos estorbe. Ahorita que lo armemos van a comprender un poquito más, pero esos 38 les voy a quitar los 18 milímetros que tenemos del frente, de tal manera que vamos a cortar más o menos como a 36.2 o a 36 las piezas. Necesitaremos 3 y ya también cortaremos la que tendremos que sacar la curva, hacer una plantilla, pero primero voy a cortar estas 3 piezas, ¿sale? Pero aquí ya tenemos otra hoja de 16 milímetros para poder cortar lo siguiente. Bien, pues ya cortamos 3 piezas. Tenemos un claro. La medida que tenemos interior es un poquito más de 90. Entonces, esto, la parte interna de nuestra zapatera tiene que medir 85 por el tipo de bisagra que vamos a ocupar en cada lado. Ahorita ya lo van a ver ustedes un poquito más adelante que le instalemos, pero necesitamos 3 piezas de 36. En este caso, la medida interior es 82. ¿Ok? Y hemos cortado aparte 6 piezas, igualmente de 36 por 36, ¿ok? A estas les vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte con el compás porque tiene que ser redondeado, ¿sale? Entonces vamos a hacer el trazo para cortar estas 6 piezas y ya armaremos junto con las piezas que hemos cortado de 82, ¿sale? Bien, este es mi compás con el que estoy haciendo el trazo para el corte que vamos a hacer a continuación en los cuadrados de 36 por 36. Y entonces vamos a cortar en la cinta para que nos quede así, ¿sale? Bien, y aquí tenemos ya entonces 6 piezas, 2 para cada cajón, ¿sale? Como quieran les voy a dejar una plantilla para que quien nos la pida la pueda tener para este triángulo, ¿sale? ¿Cuál es la idea de esto?
que más o menos va a funcionar así dentro del cajón, ¿verdad? Entonces va a poder abrirse libremente ya con esta curva. ¿Ok? ¿Sale? Y esto también necesitamos hacer 2 rebajos para las divisiones para que nos queden 3 espacios. ¿Sale? Entonces también en la plantilla vamos a dibujar donde vamos a poner donde vamos a hacer estos rebajos para que queden las divisiones. ¿Ok? Vamos a prepararlo y esto va a ir junto con estas piezas que ya previamente cortamos. ¿Sale? Uno de cada lado. Así. Pero antes de poder armar, pues tenemos que hacer los rebajos donde va a entrar la división de la zapatera. Bien amigos, pues vamos a continuar. Vean, ya hemos puesto el cubrecanto. Perdón, es que ando otra vez malito la garganta, pero eso no va a impedir que seguimos. Ya ven que el virus está bueno. Bueno, miren, ya hemos puesto el cubrecanto. También estos son los frentes de la zapatera. Estas también van a ser para armar la zapatera junto con estas. Ahorita les platico más o menos las medidas para que lo vayan considerando, ¿sale? Pero vamos a armar. Aún nos faltan algunas piezas por habilitar, pero vamos a empezar el armado de la zapatera del siguiente modo. Veamos. Les platico rápidamente las medidas. Estos los cortamos, los cuadrados los cortamos de 36 por 36. E hicimos el corte redondo. Ya perfilamos y pegamos el cubrecanto, que son estas 6 piezas, porque recuerden que son 3 cajones de zapatera que vamos a armar. Estos, que son los frentes del cajón, ¿verdad? Se acuerdan que ya hemos presentado más o menos, pero para que se den una idea, estos que son los frentes, ¿verdad? Si yo quiero hacer el armado a continuación, pues no voy a meter tornillo por el frente, si se va a ver fatal. Aunque va a ir pintado color chocolate, entre menos tornillos y clavos pues evitemos poner, más fácil va a ser detallarlo o prepararlo para el acabado. Entonces, estas piezas, vean, no le he puesto cubrecanto en la parte de abajo porque va a quedar así. Estas piezas de 36 tienen que quedar unidas aquí, dejando 2 centímetros acá, ¿sale? Pues lo que les decía, no puedo meter tornillo por el frente. Y luego estos van a ir justo aquí, ¿vale? Esto es nomás lo estoy presentando para que vean qué es lo que vamos a hacer. Y del otro lado, pues obviamente tendría que ir el otro semicírculo, como le diremos, justo ahí, ¿sale? Así es como pretendemos armar, ¿verdad? Entonces, para poder armar este junto con este, pero sin meter tornillo, vamos a hacer un canal con la broca en B, que es esta. Ustedes ya lo han visto que lo hemos ocupado en otros videos. Vamos a hacer el canal cónico y después el rebajo en estas piezas para que entren así las 2 piezas, y después ya cortaremos, que ahorita estoy pensando que estos están anchos. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer las correcciones necesarias, pero para empezar en los frentes vamos a pasar nuestra broca, ayudados con la guía, para hacer este canal, ¿sale? Vamos a comenzar. Bien, ahorita vamos a ir viendo la intención, pero les acerco la broca para que la conozcan, para quien no sepa de esta broca. Miren, tiene vástago de 1/4 y abre 12 milímetros en la parte más ancha, ¿sale? Y como pueden ver ustedes, es cónica. Entonces con esta vamos a hacer los canales necesarios para el armado. Bien, ahí ven el canal que acaba de hacer esta broca. Vamos a hacer el del otro lado. Ahora, si presentamos la pieza que vamos a poner aquí, llega hasta acá, entonces vamos a alargarlo un poquito más
para que pueda hacer el canal completo. Y ya casi tiene el largo necesario. Hemos dejado unos milímetros antes. Vamos a hacer ahora el de este lado. Bien, ahí los tenemos de los dos lados. Ok, vamos a hacer lo mismo en los otros dos frentes. Y ya habilitamos el corte en la otra pieza para que encaje. Bien, ahora con la misma broca, la misma altura, no la vamos a cambiar. Ponemos el punto para hacer el macho y podamos hacer esta unión que pretendemos. ¿Sale? Aquí ya tengo el punto y tenemos nuestras piezas, vamos a pasarlas. Listo, pues ya pasamos las 6 piezas y así nos va a quedar, chéquense. Vean, este es el macho y también pues ya ustedes vieron cómo hicimos los canales en el frente del cajón de la zapatera. Bien, con el macho y hembra, aquí lo que voy a hacer es nada más un pequeño corte porque lo he dejado ligeramente más corto el canal, ¿ok? Pero es muy poquito. Solamente para que siente bien. Es un corte que podemos hacer con la cegueta. Y ahora lo vamos a meter. Con este corte que hemos hecho, ya tiene que quedar a ras en la parte de acá. Y vean cómo quedó. Encaja perfectamente, ya no tenemos que meter tornillo por la parte de enfrente. Simplemente con pegamento ya nos quedará unido el frente con esta pieza. Y listo, si lo vemos de frente, así nos va a quedar, ¿ok? Y cuando bajemos el frente de nuestra zapatera, va a bajar así y tendremos las divisiones. Pondremos 2 divisiones que serán ya para los zapatos, ¿ok? Ya lo están viendo un poquito más de forma, ¿cierto? Ahora, estos que son los que cortamos para la parte de atrás, vean, están perfectamente a la medida, solo que ya hay una diferencia por el canal, más bien por la espiga que acabamos de hacer, que queda embutida en el frente, son 7 milímetros. Vamos a restárselos ahora a este respaldo para que nos quede justo al ras, ¿sale? Y antes de poder armar, pues tendremos que hacer los canales para las divisiones y podamos acomodar los zapatos. Vean qué chulada, así queda esta unión. Y así queda por acá. ¿Ok? Vean cómo nos quedó exactamente a la medida que lo necesitábamos. Ya vieron ustedes, ya va agarrando forma. Vamos a las divisiones que necesitamos acá. Y ya podemos comenzar el armado de los 3 frentes de la zapata. Bien amigos, para continuar estas 6 piezas necesitaremos hacerle, aquí tracé más o menos el canal que necesitamos para la separación de la zapatera, ¿ok? Ahorita que la hagamos, ya la van a ver. Solamente le he marcado un poquito para que no me quedara el lápiz tan marcado. Vamos a ocupar estas 16 milímetros. Broca recta, la vamos a poner en nuestro router para poder hacer estos canales donde va a entrar el separador de la zapatera. Son 16 centímetros de largo lo que le vamos a dar. Pero vamos a poner entonces la broca en el router y ya les muestro cómo hacemos estos canales. Bien, ponemos nuestra broca recta en el router y más o menos busco hacer un canal de 8 milímetros de profundidad. Y ya con nuestro router listo, vamos a hacer estos canales en estas piezas. Obviamente tendremos que considerar pues el trabajo que ya hicimos
para el armado, para dividir más o menos en tres, pues esta sección para meter los zapatos. Estos separadores no tienen que ser tan largos, porque incluso este espacio nos sirve para que entre la punta de cada zapato. Entonces son 16 centímetros lo que le vamos a dar de profundidad a este canal, y una vez que ya los tengamos, obviamente también, si de preferencia lo vamos hermanando, ¿verdad? Para que nos queden iguales. Y ya ahorita que los tengamos, pues se van a dar más idea de lo que queremos lograr. Este primer canalito que hicimos, la broca recta tiene 16 milímetros, pero el material que vamos a meter como separador es de 18 milímetros. Entonces, por eso ocupo la regla de la escuadra para darle el ancho necesario, ¿verdad? Porque nuestro material es de 18 milímetros. Ahora sí ya tengo el canal a la medida para que entre libremente el separador que vamos a poner. Ok, ahorita me hice estas plantillas que ustedes pueden ver acá. Esto para que lo pueda yo poner al ras de acá, y junto con la curva que tenemos aquí, pues si lo pongo en esa posición siempre me va a quedar el canal a la misma distancia, ¿sale? Lo tendremos que hacer hermanados, es decir, uno y uno. E hice esta otra para hacer más o menos lo mismo. Este corte recto coincide con este, ojalá y me logren entender, y debo de tener la circunferencia también al ras. Una vez que ya tengo mi plantilla puesta, pongo la prensa y con esta plantilla paso el siguiente canal. Retiro mi plantilla y estos canales son los que me van a quedar. ¿Qué les parece? Incluso le podemos dar, ahorita le he dado más o menos como medio centímetro, pero le vamos a dar un poquito más. Ven, ahora ya tiene una mejor profundidad. Creo que nos queda mejor como 8 milímetros en lugar de medio. Ok, vamos a hacer lo mismo con cada una de las piezas que tenemos para que podamos ya armar la zapatera y cortar los separadores. Recuerden, les voy a hacer una plantilla de esto para que quien la quiera pues la pueda tener disponible para cuando vaya a hacer su zapatera. Pero ya verán qué práctico resulta. Entonces vamos a repetir el proceso con las demás piezas y ya ahora sí podremos empezar el armado de los cajones de la zapatera. Bien, para hacerlos del otro lado, simplemente volteamos ahora nuestra plantilla y hacemos el mismo procedimiento, solamente que para el otro lado. ¿Sale? De esta manera me van a quedar izquierdos y derechos, porque no están exactamente a la misma medida. Entonces por eso es importante que nos queden hermanados, para que cuando metamos la separación o el separador coincidan los canales y quede derecho. Bien, ahora ya tengo los tres pares ya con los canales. Para poder armar vamos a cortar al ancho el sobrante que tenemos. Tiene que quedar a 35 centímetros. Entonces vamos a cortarlo a ancho, y también de una vez vamos a cortar por los separadores que vamos a ocupar aquí de 16 centímetros de ancho. ¿Sale? Y ahorita vámonos al siguiente paso. Voy a habilitar lo que necesitamos y ya venimos a armar. Listo, pues ya corté lo que serán los separadores. Para sacar la medida tomamos un par de estas piezas y medimos cuánto tenemos. En este caso yo tengo 14 milímetros. Son 7 milímetros de profundidad que tiene nuestro canal. Entonces esos 14 milímetros se los tenemos que añadir al largo de esta pieza, que es de 82. Entonces estas son de 83.4 centímetros. ¿Sale? Estas ahorita no las vamos a ocupar, pero ya las tenemos listas. Podemos comenzar
el armado de los cajones de la zapatera. Voy a ponerlo por lo mientras por acá y entonces vamos a comenzar el armado ya de el primer cajón de la zapatera para poder tenerlos listos. Comenzamos. Vamos limpiando el exceso del resistor. La verdad es que queda muy justo, eso nos ayuda para tener un mejor armado. Aquí es la única parte donde vamos a poner tornillo. Y en esta parte únicamente quedará con el pegamento, pero pondremos sargento para que quede perfectamente pegadito. Listo, vamos a dejar secar esta pieza y así es como vamos a armar los 3 cajones de la zapatera. Tenemos estas piezas ya cortaditas a la medida. Como ven. Y mientras secan estas piezas, lo que vamos a hacer con estas es pegarle también su cubrecanto para que al final que ya seque podamos armar todo el conjunto ya en el mueble y hacer la instalación para que vean cómo nos queda. Continuamos. Bien, pues ya en un momento más vamos a instalar los cajones de la cajonera, los que ustedes ya vieron que armamos. ¿Sale? Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos la bisagra del libro, como esta que tengo aquí en 2 pulgadas. Eso ya lo pueden ustedes decidir, pero vean, esta es la bisagra tipo consola o para consola. Bien, ya la saqué para que puedan ustedes ver. Esta bisagra se la van a encontrar como tipo consola. Vean cómo es. ¿Sale? Y esta es la que nos va a ayudar a sostener propiamente el cajón de la zapatera. ¿Sale? Necesitaremos un par para cada cajón. Entonces vienen los juegos de esta manera, así te los venden. Bisagra consola. ¿Sale? Ahorita vamos a ir viendo cómo es que vamos a hacer la instalación de esta bisagra. Entonces, para que lo tomen en consideración, necesitamos bisagra del libro y bisagra consola para la instalación de los cajones de esta zapatera. Pues ya que sabemos el tipo de bisagra que vamos a ocupar, voy a hacer la caja para la bisagra. ¿Ok? Entonces, determino dónde la quiero. Más o menos yo la estoy calculando a 12 centímetros. Y ya es necesario hacer la caja para que la holgura quede cerrada. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la caja para estas bisagras. Y también tenemos que determinar a qué medida tiene que quedar la bisagra consola. Nos preparamos para la instalación haciendo las cajas de las bisagras. Bien, ahí ya tengo la caja para la bisagra del libro. Pero ahora lo que tengo que determinar es a dónde va a quedar la bisagra consola. Vamos a ocupar este tramo de material de 19 milímetros, que es el que estamos usando para armada. Los cajones y la ponemos acá. Voy a marcar los 19 milímetros que tiene el material del frente. Y entonces voy a medir a qué altura tiene que quedar la bisagra. Y ya sea acá, porque tiene que coincidir la medida. Entonces, para que libre, la medida la que yo considero es de 17 centímetros y medio. ¿Ok? Podemos ir fijando nuestra bisagra. De esta manera saco la medida de la altura a la que quiero la fijación de esta bisagra dentro del mueble y a dónde va a quedar en el cajón de la zapatera. ¿Sale? 17 centímetros y medio. Y entonces ahora traemos nuestro cajón zapatera y ya le podemos poner las separaciones. Ya hemos puesto el cubrecanto y más o menos por ahí quedaría. Estos no quedan fijos, los podemos sacar y poner en el caso de que necesitamos poner calzado más grande. ¿Sale? Pero si quieren, los vamos a poner ya que está instalado para que tener menos peso. Bien, vamos ahora a la colocación.
Entonces medimos 17 y medio. Entonces a esa medida va a quedar la bisagra consola, ¿sale? Vean cómo pues solamente queda el espacio para que pueda entrar esta bisagra, ¿sale? Pues ya definimos la medida. Ahora lo que vamos a hacer es fijar estas en el mueble. Y como aquí ya tenemos la medida, entonces vamos a hacer la fijación primero acá. Bien, ahí la tengo. ¿Por qué estas primero? Porque una vez que metamos el cajón, ya no va a haber, va a ser muy incómodo poder ponerlas. Entonces por eso lo hemos hecho así. Vamos a poner estas de acá, pero primero en el cajón. Bien, una vez puestas en el cajón, las podemos ahora fijar ya en el mueble. Bien, tiene que abrir hasta ahí, pero ya está puesta la bisagra. Y se dan cuenta, ahí está cerrado nuestro cajón. Lo único que vamos a hacer ahora es fijar la bisagra consola y quedará ya listo este cajón. ¿Sale? Y justo a la medida que hemos marcado, lo fijamos. Voy a poner un tornillo de cada lado solamente para verificar si nos queda. Y listo, ya está instalada la bisagra que sostiene el cajón zapatera. Si lo queremos cerrar, ya nada más haríamos esto. Pues no nos ha quedado esa medida, a los 17 y medio no queda. Entonces ya las retiré y vamos a corroborar nuevamente a qué medida tiene que quedar la bisagra tanto en el cajón como dentro del mueble para que logre cerrar sin ningún problema. ¿Sale? Ahorita le descubrimos para que ustedes tengan el dato correcto. 92. Ahorita le pongo este para sostener que al abrir el cajón pues que descuadra, ¿verdad? Que salga completamente. Bien, pues ahí es donde quiero que quede, pero aún no logro descifrar la medida que debo de tener acá. Bien, pues ya estuve checando la medida y son diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tomé la medida y tiene que quedar más o menos a 15 centímetros y medio, pero aquí son 21, ¿ok? Entonces, voy a hacer nuevamente el intento de dejarlo exactamente como lo quiero, con las nuevas medidas, para ver si nos queda. Esperemos que esta vez funcione. Voy a poner solamente una y ya al final les doy el dato correcto para que lo tengan. Y ahora voy a ubicarlo en la nueva medida de este lado, dentro del mueble. Bien, en esa nueva medida ya nos queda escuadra. Ahorita lo vemos de lado, de perfil. Pero vamos a verificar si a esa medida nos cierra ya sin ningún problema el cajón. Y vemos que no nos está funcionando ahí. ¿Por qué? Porque estorba la misma bisagra. Vean, la misma bisagra no deja cerrar. Pues ya después del tercer intento ya nos quedó la medida. Ahorita se las voy a dar para que ustedes la tengan. De este es como fijamos en la parte interior de nuestro mueble, ¿sale? Entonces la altura que tengo de acá hacia el centro, vamos a ocupar este como referencia, le estamos dando 17 centímetros, ¿ok? Y hacia adentro 32 milímetros, obviamente al centro de donde gira esta bisagra, ¿sale? En ambos casos ya tengo las dos. Bien, y la otra medida para que podamos hacer la fijación en el frente del cajón, pues es la primera que tomamos, que son 17 centímetros y medio. Ok, esa no ha cambiado. Ahorita nada más hemos puesto un tornillo, pero vamos a poner el par de tornillos que lleva esta bisagra y ya nos quedaría. ¿Sale? Y lo mismo, pues de este lado, la misma medida, los 17 y medio, tomando la medida desde este punto. ¿Sale?
Y ya tenemos ahora sí las dos medidas para que ustedes puedan hacer la instalación de este tipo de bisagra. Ahí ustedes pueden ver que ahora queda exactamente escuadra. En el primer ajuste que hicimos quedaba un poquito caída. Lo que queremos lograr es que esto no salga de más, porque también estéticamente ya no se ve tan bien. Ahorita sí ya lo hemos dejado exactamente para que quede escuadra cuando baja el cajón. Y ahí lo tenemos, ¿sale? Y cierra perfectamente, ¿ok? Ahorita si lo suelto me va a ser difícil poderlo sacar para poderlo mostrar, pero vean. Cuando abre con la apertura completa de la bisagra, ahora tengo los 90 grados que busco. Entonces, ahora lo cerramos, por ejemplo, nuestro cajón ahora sí lo suelto y nos queda a ras gracias al tope que hemos puesto acá. Voy a repetir este proceso ahora con estos dos, con el cajón del medio y el de la parte de abajo, para que nos quede ya completa y podamos empezar el proceso de preparación para aplicar el acabado. ¿Y qué nos falta? Pues poner el tirador, que va a ser una jaladera de barra la que pondremos acá más tarde, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con los otros dos cajones y regresamos al siguiente paso. No se vayan. Ya hemos instalado también el cajón zapatero de la parte del medio y el de la parte de abajo. Todo el proceso de carpintería de nuestra zapatera ya está completado. Y como pueden ustedes ver, pues caben perfectamente 4 pares de zapatos para varón, que son regularmente los que son más grandes. Ahorita nada más les he presentado estos 4 pares para que puedan ustedes ver que en esta medida tendremos esa capacidad. 12 pares por cajón zapatera, de modo que nos caben 36 pares en la zapatera completa. Entonces aplicaremos un color chocolate que ya les estaré dejando en un siguiente video por acá. Ya hemos concluido el paso a paso, la carpintería completa para poder hacer esta zapatera. La medida en la que nos ha quedado son 1,35 m de alto, los 40 centímetros o 40 y medio de profundidad por 94 centímetros de ancho. Esa es la medida en que nos ha quedado. Y ya pueden ustedes ver pues las medidas en las que hemos cortado cada pieza para poder armarla de este modo. Amigos, pues esperamos que les haya sido de utilidad el proceso de cómo armamos esta zapatera. Si es así, regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te voy a dejar 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar y nos vemos en el siguiente video. Adiós.